Que Dios bendiga a los amigos y a los hermanos que en esta noche preciosa nos permiten una vez más poder llegar hasta sus hogares con esta palabra preciosa, esta palabra poderosa que hace bien para nuestras vidas, ya que cada día Dios tiene una palabra para nosotros. Y nos disculparán porque el día de ayer no pudimos retransmitir, ya que estuve trabajando esta tarde y usted sabe, igual el cuerpo, el ser humano se cansa y se nos hizo tarde, y por eso de esa manera no lo pudimos hacer, pero aquí estamos cumpliendo con el Señor de traer este mensaje, esta palabra, estas enseñanzas de las bienaventuranzas. Y en esta noche nos toca hablar acerca de la luz del mundo, la luz del mundo. Entonces dice el libro de, vamos a hablar en el libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 5 del 14 al 15, vamos a estar leyendo la palabra del Señor y vamos a hablar acerca del tema la luz del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 5, 14 al 16. Dice la palabra del Señor: la luz del mundo tiene como prefacio: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor añada bendición a esta palabra poderosa, esta palabra preciosa. Entonces, imagínense, cuando hablábamos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de que Jesús le dijo: ustedes van a ser la sal de la tierra, pero aquí le dice: vosotros sois la luz del mundo. Podría decirse que este es el mayor cumplimiento o el mayor cumplido que se le haya hecho jamás al cristiano individualmente hablando, porque en él Jesús manda al cristiano que sea la luz que él mismo afirmó ser. Mire, Jesús dijo: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 9, verso 5, que Jesús dijo esta palabra. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, a sus seguidores, y le dijo que fueran las luces del mundo, les pedía que fueran como él mismo, ni más ni menos. Cuando Jesús usó esta palabra, para los judíos les resultaba familiar el escucharla por primera vez, porque ellos llamaban a Jerusalén una luz para los gentiles. Acuérdense que en 2 de Samuel, capítulo 21, del verso 16 al 10, del verso 16 al 17, nos encontramos que a David le solían llamar una lámpara, o la lámpara de Israel. Cuando dice que nuevamente se levanta la guerra contra los filisteos, uno de los familiares o hermanos, parientes o allegados de la descendientes de este hombre Goliat, un gigante con una espada nueva, gigante, grande, casi mata a David. Dice que Abisai, uno de los hombres de David, lo vio y dice que él corrió y mató a aquel gigante. Y él dijo, y propusieron entre el grupo de todos los guerreros, de todos los que estaban allí, que se propusieron y dijeron que nunca más iba a permitir que el rey David saliera nuevamente a la batalla, porque le dijo: no sea que se extinga o se apague la lámpara de Israel. Ellos sabían que David era el hombre por el cual esa luz brillaba, por el cual Dios estaba usando a este hombre como el hombre de momento, como el hombre que llevaba la presencia de Dios, un hombre el cual dice la Biblia que desde el día en que el Espíritu Santo de Dios vino sobre él, no se apartó de él. Entonces imagínense,
Para los judíos, perdón, para los judíos era familiar esta palabra, el escuchar que era la luz del mundo. Entonces, imagínese usted que por medio de este hombre era que iba a llegar la luz. Y si este hombre era derrotado o era muerto, ellos sabían que la lámpara de Dios podía apagarse. Eso fue la palabra que cuando el profeta Samuel, Dios lo llama y estaba el sacerdote Elí, y le dice, antes que la lámpara fuese apagada en el templo del Señor. Porque cuando usted es un hombre o una mujer que usted no busca de Dios y no cumple el llamado que el Señor le ha hecho, esa lámpara comienza a extinguirse. Lo que le pasó al sacerdote Elí por no cumplir con lo que Dios le había hecho, y ya él tenía un sucesor. Entonces, si nosotros no queremos que venga otro y tome nuestro lugar, el lugar en el que Dios nos ha llamado para que usted y yo prediquemos la palabra de Dios y que cumplamos a cabalidad lo que dice la Biblia, si usted no quiere que eso le pase, pues entonces tenemos que cumplir lo que la Biblia dice, de vivir una vida en santidad y de agradarle al Señor. No de brillar con una luz propia, sino brillar con la luz de Jesucristo, porque solamente cuando usted y yo brillemos con una luz de Cristo, pues esa luz va a permanecer por siempre, hasta el día en que usted y yo partamos de este lugar, de esta tierra, porque aquí hemos sido solamente, somos peregrinos al benedizo nada más. Pero si queremos brillar desde un principio hasta el final, tenemos que vivir una vida agradable, como dice la palabra del Señor. Ahora, pero la forma en que la usaban los judíos, esta expresión nos da la clave de cómo la usó Jesús. Mire, los judíos de una cosa estaban completamente seguros, que ninguna persona encendía su propia luz. Lo mismo pasaba con Jerusalén, que la llamaban luz para los gentiles. Pero ellos estaban seguros que el que encendía la lámpara de Israel era Dios. La luz que brillaba en la nación o en la persona piadosa era una luz prestada. ¿Por qué prestada? Porque ellos brillaban con la luz de Dios. Como decía un predicador, que no existen hombres grandes, sino que existe un Dios que hace a los hombres grandes. Existe un Dios grande que hace del hombre grande, pero el hombre muchas veces se ha creído que es él, que brilla con su propia luz, por su capacidad, por su intelectualidad, por la manera en la que quizás él se expresa, él predica, él lleva la palabra y dice, no, yo no tengo necesidad, yo no tengo la necesidad de que otros me enseñen, de otros me digan, de escuchar un mensaje, porque yo estoy brillando con propia luz. Esos ministerios o esos mensajes, esas personas tienen un final, y un final triste. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si hablamos de finales tristes, hombres que brillaron en un tiempo y después desaparecieron, ahí está la historia de Saúl. Un hombre que al principio llevó a la gloria, por eso que David cuando le endecha le dice, llorad mujeres, le dice, porque ha perecido la gloria de Israel, aquel que la vestía, aquel que les ponía laja, ha perecido la gloria de Israel. Entonces imagínense, hay hombres que terminan mal. ¿Por qué? Porque se olvidan de aquel que los llamó, de aquel que los hizo brillar un tiempo, pero con esa luz que solamente le pertenece a él, esa gloria que solamente le pertenece a él. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que ocurre con un cristiano, como le digo. Esto es lo que exigía Jesús de cada uno de nosotros. No que brilláramos con luz propia, sino que debemos brillar con el reflejo de su luz. En el libro de Hechos, capítulo 19, verso del 12 al 15, Hechos 19, del 12 al 25. Dice aquí, de tal manera que aún se lleva a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice: habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes son? A eso es lo que me refería cuando hablaba de que cuando nosotros brillamos, no brillamos con una luz propia, sino brillamos con la luz de Dios, con la luz de Jesucristo. Cuando Pablo viene y predica la palabra, dice que aún llevaban los pañuelos. Y esto es lo que muchas sectas como Pare de Sufrir ha sacado, que la velita, que el pañuelo santo, que la agua santa, que la velita santa, que trae una foto. Siempre la gente tratando de ¿qué? De sacarle provecho a las cosas de Dios para negociarla, llevándose, como dice la Biblia, como dice el libro de Judas, aquellos que se desviaron por el lucro, como Balán, que se dejó llevar por el lucro, por el dinero. Entonces imagínense, cuando estos hombres que eran hijos de un tal Esceva, sacerdote, dice que ellos eran exorcistas, y el exorcismo en el tiempo cuando Jesús llegó a la tierra era tan familiar y lo practicaban mucho en ese tiempo porque hablaban de los demonios. Una de las cosas que ellos tenían como creencia era de que un espíritu mayor, cuando ellos nombraban ese espíritu, podía sacar a uno inferior. Entonces cuando hablaban de que Pablo hablaba en el nombre de Jesús y que los demonios salían y los enfermos eran sanados, entonces ellos quisieron hacer lo mismo. Mire, ¿y qué le dijo el demonio? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. ¿Esto qué quiere decir? Que aún Satanás te conoce. Ellos conocen bien quién eres, qué haces, qué no haces. Y por eso veo muchas veces de hombres que han sido avergonzados porque han llevado una vida doble, una vida no conforme a la palabra del Señor, sino que han llevado una vida, muchas veces, una vida doble, una vida con una máscara, que dentro de la iglesia somos uno, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que brillar, no dentro de dentro de la congregación, dentro de la iglesia, es fácil brillar delante del pastor, delante de los hermanos, delante de los ministros, es fácil brillar, pero ¿sabe dónde tiene que brillar usted? Afuera, en el mundo, en su trabajo, en el trabajo donde más usted tiene que brillar, porque es el tiempo en el que más pasa, es el tiempo en el que más está. Que el jefe suyo, como decía el otro día un predicador, que el jefe suyo diga: bueno, y este se cree el dueño, porque ni yo cuido tanto la empresa como la cuida él. Le bajo el sueldo y está contento. Atiende mejor que nadie, llega temprano, se va a la hora que es, cuida hasta lo último. Así place hasta darle que él maneje la empresa, porque este hombre es un hombre que no es normal como cualquier otro. Entonces, todos querrán imitarte. ¿Por qué? Porque eres un cristiano que dice la Biblia, que todas las cosas que haga, aún para trabajar, hazlo para Dios. Tú no estás trabajando para ese hombre. Tú no estás brillando para ese hombre, estás brillando para Dios. Y que el testimonio que tú das va a afectar positivamente a la gente que está a tu alrededor. Y la gente va a querer imitarte. Decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Muchos predicadores dirán: bueno, no, es que eso lo decía Pablo. Nosotros, ¿por qué no lo podemos decir? Si vamos a estar pensando siempre de que nosotros no podemos vivir una vida en santidad, entonces nunca lo vamos a hacer, nunca lo vamos a vivir. ¿O usted cree que los grandes hombres o los grandes líderes de Dios, como le dije, no existen hombres grandes? Existe un Dios grande que hace de los hombres grandes cuando el hombre se deja usar, cuando el hombre quiere brillar con la luz de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora imagínense, ejemplo, hay variedades de focos que nosotros conocemos. El color azul, usted sabe que un foco con un color azul, ese color va a hacer que se opaque y que esa luz vaya a tener ese problema de no verse bien, porque hay algo que está interfiriendo para que la luz salga totalmente en su totalidad. ¿Sí o no? Entonces, así es cuando en el cristiano hay cosas. Usted ve cristiano y a veces parece que ni fueran cristianos, porque, hermano, en el rostro se refleja muchas veces que llevan una vida doble, en su manera de mirar, en su manera muchas veces de hablar, de comportarse. Hay algo que como que no convence. ¿Por qué? Porque hay algo que tienen oculto. Entonces, así como aquel foco que
que ese color azul que tiene no lo deja ver, o un color negro, peormente, no deja que esa luz brille. Pero en cambio hay un color, el color amarillo, ¿sí o no? Usted va manejando, usted va y ve un color amarillo muy chilloso, muy chillón, no lo deja ver, no deja que uno vea. Así mismo el cristiano, cuando quiere brillar demasiado, cuando quiere sobresalirse de los demás, se hace coger fastidio, no lo puedes ver. ¿Por qué? Porque no actúa bajo un parámetro bíblico, sino que quiere sobresalir de los demás. Cuando la Biblia habla de la parábola de la higuera estéril, cuando dice que esa higuera estaba llena de hojas, y cuando dice que Jesús fue allí, lo único que encontró fue no alimento, sino solamente hojas. Así muchos cristianos dentro de la iglesia, que usted lo ve, activos aquí, activos allá, en todas las actividades quieren estar. Hermano, hoy día va a haber un concierto, todo el mundo está allí. Hoy día va a haber cena, todo el mundo está allí, pero no la cena del Señor, sino cena de comida. Hoy día va a haber una fiesta, que el día de aquí, que el día de allá, que vamos a inaugurarlo aquí, pero eso sí, llámelos a un culto de oración, a un ayuno. ¿Usted cree que van? Son pocos los que van. Activos en las cosas que más les gusta. Y usted lo ve frondoso y dice, wow, qué bestia, qué hermano, qué tremendo ese siervo de Dios. Pero no llevan fruto, porque su vida detrás o fuera de la iglesia son otros. No llevan una vida de oración, no tienen una lectura de la Biblia. Yo escuchaba un mensaje de un predicador que decía que hay hermanos que hasta 15 días, un mes, 2 meses no leen la Biblia. Y digo, Señor, no lo digo por jactancia ni por orgullo, pero digo, Señor, qué triste para aquellos que pase un día y que no lean las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros, este es el pan de nuestras vidas. Esta es nuestra guía. Esta es la que nos guía. De todo lo que hoy estamos viendo, de todo lo que está pasando aquí en el mundo, esta es la única que nos llena de esperanza. Que, hermano, mañana va a haber un terremoto, usted se pone a leer la Biblia. Señor, si me coge el terremoto, me coge aquí leyendo la palabra. Porque apenas cierre mis ojos, yo tengo toda la confianza de que yo voy a estar delante de tu presencia, Señor. ¿Qué hacemos? Nos angustiamos, nos desesperamos, corremos, nos vamos a otro lado, cuando debemos doblar nuestras rodillas. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, la luz blanca, esa luz blanca es la que nosotros así, si he visto que la luz se ve transparente, todo se ve clarito. Es como, por ejemplo, usted va a un patio y lo ve oscuro. ¿Sí o no que usted no quiere entrar? No quiere entrar a ese patio. ¿Por qué? Porque le da miedo. Le da miedo entrar a ese patio y dice, wow, ¿yo qué voy a entrar a ese patio si ese patio está oscuro? ¿Con qué me voy a encontrar? Quizá con un palo, una piedra, un ladrón, alguien me está esperando allí. Nos daría miedo, pavor entrar a ese lugar. Y si es parte del campo, imagínense alguna culebra, un lagarto, alguna cosa que esté por ahí. Pero que cuando ese patio usted lo alumbra, se ve clarito, ya es diferente porque usted lo ve de otra expectativa. Así debe brillar nuestra luz en este mundo delante de los demás. Una luz transparente, una luz que alumbre y que pueda dar luz a otras vidas. Porque cuando la luz de Cristo llega a nuestra vida, a nuestro corazón, todo lo turbio, lo sucio, todo, Dios de siempre que la cucaracha, los grillos, los sapos y todo lo que hay sale. ¿Se ha visto que cuando usted pone una luz en un lugar oscuro y a lo que prende todos los animalejos, todos salen corriendo? Así mismo, cuando la luz de Cristo viene a nuestra vida, todo lo malo sale. Todo lo malo sale. Dice la Biblia que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. El resplandor que se advierte en la vida de cristiano viene de la misma presencia de Cristo en nuestros corazones. A veces hablamos de una novia radiante, pero la luz que irradia viene del amor que ha nacido en su corazón. Entonces, al decir que Jesús, que los cristianos debemos ser la luz del mundo, ¿qué quería decir Jesús con esto? Una luz es para alumbrar. La luz es algo que está en un lugar principalmente y está para que ésta se vea. Ejemplo,
como le dije antes, cuando hablamos del patio, de esa manera, es la única manera que vamos a poder vivir en ese patio cuando esa luz llega ahí. En Palestina las casas eran muy oscuras, con una sola ventana circular que medía medio metro de diámetro. La lámpara que ellos usaban era como un salsero lleno de aceite y con una mecha. No era nada fácil encender aquella lámpara cuando no había aún ni siquiera zarcillo. La lámpara se colocaba en un candelero o un soporte que en muchos casos era de madera toscamente tallada, pero cuando la gente se salía de la habitación por seguridad, quitaban la lámpara del candelero y la ponían debajo de un cajón de arcilla de medir, de ese salillo de medir el grano. Entonces allí ellos metían, ¿para qué? Para que esa lámpara siguiera ardiendo sin el riesgo de que ésta se extinguiera y que se quemara la casa, ¿no? Hasta que alguien volviera a aquel lugar, entonces nuevamente la sacaban de ese lugar. Ahora, el deber primario de la luz era que esa luz se pudiera ver. Cuando la luz se apagaba, era difícil de volverla a prender. El cristiano, cuando cae, se le hace difícil nuevamente volverse a levantar. Y aquí tenemos el ejemplo de David. Cuando David cayó, cuando David pecó, dice que casi un año pasó para que este hombre pudiera levantarse, para que este hombre pudiera restaurarse. Este hombre que le cantaba a Dios, este hombre que cogía y le alababa a Dios, que cogía su arpa y le salía las alabanzas, la melodía, que hablaba con Dios. Y usted me dirá, ¿por qué? Sí, es verdad, porque Dios estaba con él. Dice que cuando David llegó al castillo de Saúl, Saúl tenía como esquizofrenia, un espíritu de parte de Jehová había entrado sobre él para que lo atormentara, y que cuando David venía y tocaba el arpa, dice que los espíritus malos huían y que venía la presencia de Dios sobre él, la tranquilidad sobre él. Entonces eso había perdido y él había caído. Imagínense, Pedro, cuando Pedro cogió y Pedro lo negó al Señor, dice que tuvo que humillarse, que lloró amargamente, se arrepintió de lo que había hecho. Entonces, cuando Dios nos permite levantarnos, Dios a nosotros nos levanta y Dios nos honra. ¿Por qué? No porque quizás hayamos pecado, sino porque nosotros como pecadores reconocemos que solamente Él es el único que puede restaurar, Él es el único que puede levantarnos. Una vez lo dije y lo vuelvo a decir, nosotros, escúcheme bien, usted y yo un día vamos a ser juzgados y como personas que vamos a ser juzgadas no tenemos derecho a juzgar a nadie, porque el único que juzga al hombre es Dios, solamente Él. Usted y yo estamos para hablar, para clamar, para pedir, para enseñar, para predicar la palabra, para restaurar, como dice el libro de Gálatas, tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre. Pero eso sí, ponte en cuenta a ti mismo, no sea que tú seas tentado y también caiga. En otra palabra, cuando hables, no hables con jactancia, no hables con asombro. Ay, el hermano cayó, ay, el hermano hizo esto. No, háblelo con seriedad, con humildad, con sencillez, con dolor en tu corazón y de que sabes que tú vas a llevar una palabra para poder restaurar y levantar esa vida. Imagínate, si Dios le permitió a David y a muchos hombres a levantarse y después de su caída fueron hombres que Dios los levantó y los honró, como hay hombres que ahora en la actualidad lamentablemente muchas veces han caído, pero que ellos se han levantado de ese lugar porque tenemos un Dios de misericordia. Por eso tampoco no estoy llamando a la gente porque la gente es buena para malinterpretar las cosas. Ay, el hermano quizás está hablando que tenemos derecho, vamos a poder caer y pecar. No, porque este es el tiempo en el que la iglesia tiene que cuidarse. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Hermano, no hay tiempo para darle al pecado y que Dios nos guarde en su misericordia. Él nos guarde porque estamos viviendo tiempos finales. Estamos a punto de la recta final donde la iglesia tiene que estar clamando, tiene que estar doblando sus rodillas. Este es el tiempo en el que tiene que estar, mire, es el tiempo en que nosotros tenemos que brillar con mayor luz. Un momento donde la Biblia dice que el mundo va a pasar por un momento de tiniebla, de oscuridad, y hoy lo estamos viviendo. Y si usted como iglesia no alumbra, no brilla, entonces imagínense qué va a pasar con este mundo, qué va a pasar con lo que hoy estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos que brillar con esa luz que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Porque si nosotros, siendo la luz de este mundo, no brillamos, entonces el mundo sería un caos.
Pues bien, este mensaje lo vamos a dejar para el próximo día lunes, porque ya prácticamente tenemos casi 25 minutos, vamos para los 30 y queremos darlo como realmente tiene que ser. Yo espero que esta primera parte del mensaje de la luz del mundo sea para ustedes y para mí una ayuda necesaria, porque como le dije, estamos viviendo tiempos donde el mundo está en tinieblas. Mire, se habla de crisis mundial. Escúcheme, se habla de crisis mundial. Se habla de crisis mundial. Se habla de enfermedades, se habla de peste, se habla de que ya está habiendo fronteras de diferentes países se han cerrado y que la economía no está buena. Entonces, ¿qué estamos a un paso de una crisis mundial? Pero que Dios nos guarde, porque todas las cosas se hacen en el tiempo de Él. Y yo no puedo decir, ay, yo voy a profetizar en esta noche que estamos a un paso. No, estoy diciendo que según la Biblia habla de que todos estos acontecimientos son principios de dolores. Y escúchame bien, iglesia, tenemos que estar preparados, tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando, porque así como viene Él como ladrón en la noche, y como esas 5 vírgenes que eran insensatas y las 5 prudentes, nosotros tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes, estar orando, porque dice que a la medianoche escuchó que una voz que Él venía. Entonces, escuchen, estamos advertidos y tenemos, hermanos amados, que estar preparados. Quizá hoy yo estoy hablando esta palabra, dice Mateo 10:20, cuando le decía a los discípulos, no te preocupes por lo que he de hablar, porque no son vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. Entonces, tenemos que estar preparados. Puede ser hoy, mañana, después de 10 años, 20 años, no lo sabemos. Pero acuérdense la palabra que dijo Pablo. Hay que trabajar, hay que trabajar como que Cristo demorara mucho. Pero hay que estar preparado como que Cristo viniera ya. Dios te bendiga y Dios te guarde.